Este es el encuentro, el primer encuentro de este año de un grupo, quizá el que más historia y trayectoria tiene de los que hemos conformado, que era el año pasado se llamaba Interrogados por la Ciencia, eh, y que hicimos algún recorrido por textos eh, de Freud, de Íñigo Carrera, de Marx. eh, Así que algunas cosas que voy a mencionar las hemos, cuando digo que hemos trabajado es porque hemos leído algunos textos y retomamos ahora con el primer texto sobre el que vamos a trabajar, que es este. No sé si se ve bien o se ve al revés. El fin de la acepción humana, de Jean-Marie Schiffer. No, es un libro que me recomendó Sebastián, por suerte me lo recomendó porque está buenísimo, y que está editado creo que en el 2009, o sea, es el 2009. Eh, Así que, bueno, en principio la introducción al libro, porque vamos a empezar un poco más atrás, que es por qué estamos acá, por qué hacemos estos grupos. Eh, y la explicación tiene mucho que ver con este libro. Nosotros estamos intentando una elaboración y una acción colectiva, y nos parece que una acción colectiva y una elaboración colectiva tiene relación con los cuerpos. Es decir, son cuerpos en contacto, en común, trabajando en espacios en los que puede haber intercambios. eh, y el texto que vamos a ver y lo que venimos elaborando eh, está muy basado en que las ideas no están desarraigadas del cuerpo. Y esta afirmación, que las ideas no están desarraigadas del cuerpo, tiene muchas perspectivas de las que las podemos pensar y muchas consecuencias si, si la pretendemos llevar adelante. Y esta introducción de que nos proponemos una elaboración y una acción colectiva también significa que nosotros no somos académicos ni fingimos serlo. O sea, eh, ¿qué quiero decir con que no somos académicos? Eh, la academia produce conocimiento y ese conocimiento no siempre tiene la pretensión de la intervención, ni siquiera la intervención de lo colectivo. Nosotros tenemos estas pretensiones, por lo tanto, algunas capacidades no son ajenas y otras no son propias. Eh, y por esta razón de que queremos intervenir, pensar, elucidar e intervenir en la realidad, eh, que también tenemos una posición en esto. Nosotros pertenecemos, nos sentimos, nos consideramos parte de una corriente política más amplia que es el socialismo, que repudia este sistema social en el que vivimos bajo el convencimiento de que hay suficiente eh, conocimientos, elementos científicos, serios, demostraciones de que este sistema funciona mal y se va a llevar puesto a la humanidad o a gran parte de ella. Eh, por lo tanto, además, queremos intervenir sobre esa dinámica, sobre ese camino que va llevando el sistema capitalista. Pero a la vez, no podemos negar, no queremos negar, que este sistema social, de hecho, en la aceptación fáctica que tiene la mayor parte de la población, y de derecho, porque cada vez que hay elecciones se ratifica esta aceptación, eh, es ratificado día a día por el conjunto de la humanidad y sobre todo de la clase trabajadora. Por lo tanto, nosotros decimos algo que millones de personas no concuerdan, aunque nosotros decimos que esto que afirmamos
afecta y determina la vida de esos millones de personas. Y esta contradicción no se puede dejar de considerar importantísima, ¿no? ¿Qué se hace cuando se pretende hacer algo con millones de personas que no están de acuerdo en hacerlo, a pesar de que sostenemos la validez de nuestra propuesta? Eh, o sea, salvo que consideremos que son millones de ignorantes y no llegan a tener nuestra rutilante capacidad intelectual, y entonces todo es una cuestión de la estupidez del conjunto de la humanidad, acá hay un problema a resolver, algo que hay que elucidar, que tiene mucho que ver con el tema del libro. Eh, Además hay un elemento ahí que hay que darle una dimensión, que es, existe la queja, ¿no? Es decir, existe la queja significa, existe algún tipo de expresión de lo que nosotros creemos que estamos afirmando, reflejado en la población, pero que no llega a ser lo mismo que nosotros proponemos. La queja, vamos a decir, es como el repudio desprovisto de la acción corporal. Cuando, si lo saco de lo político y lo llevo a lo afectivo, se nota mucho más claro. La persona que constantemente expresa su malestar, su disconformidad con la persona con la que vive, pero no se separa. ¿No? Hay algo ahí, las palabras no siempre reflejan lo que el cuerpo hace, o el cuerpo no siempre actúa en consecuencia de las palabras. O sea, son cosas inseparables pero complejas y son las que abruman el pensamiento de quienes queremos una sociedad mejor, porque ahí hay cuestiones que nos interrogan. El año pasado, respecto a esto, empezamos a trabajar con varios textos, pero sobre todo una afirmación de Marx que nos parece fundamental, porque significa que esto no es un problema nuevo, sino uno de los grandes problemas históricos del movimiento socialista. Eh, Marx decía de los trabajadores, lo dicen en un par de lugares, no lo saben, pero lo hacen. Hay muchas formas de darle contenido a esta frase, ¿no? Muchas cosas, no lo sé. El funcionamiento de los precios demuestra que no lo sabemos, pero lo hacemos, que es funcionar una sociedad de manera orgánica a través de los valores. Pero no lo saben, pero lo hacen, vuelve a mencionar esta cuestión entre pensamiento y cuerpo, pensamiento y acción. Y el hecho de que el sujeto, o sea, aquello que engloba la actividad humana, no pueda reducirse a la conciencia, está tanto en esta afirmación de Marx como en, podríamos decir, toda la obra de Freud. A pesar de que algo que nosotros vimos el año pasado es que los dos dicen que el sujeto no es la conciencia exclusivamente, pero para cosas distintas. Hasta ahí llegábamos el año pasado. Que el sujeto no es la conciencia es eh, una afirmación que, como vamos a ver ahora, eh, a lo largo de la introducción de por qué el libro y de la realidad actual, eh, para el presente es una afirmación revolucionaria. Y si el sujeto no es la conciencia, también podemos decir que la conciencia no es el punto de partida. Esto es lo que habíamos visto el año pasado. La conciencia es una consecuencia, un logro, una elaboración, pero no el punto de arranque. Eh, Suena tonto, tendré que aclararlo, ¿no? Pero una de los giros que tuvo que hacer la filosofía para esto es o negar a los niños o inventar un niño que no es el niño. O sea, o crear un niño acorde a un estado un poco esperable para la filosofía,
o negar a los niños como son. ¿Por qué? Porque está claro que los niños están vivos, nacen, viven gran parte del tiempo sin los atributos conceptuales y propios de la conciencia adulta sobre las que la filosofía basa su desarrollo. Pero además nosotros, esto no lo tenían, y es un poco lo que Sheffer va demostrando en el libro, la ciencia avanza. Nosotros convivimos con el otro extremo, que no era tan común por una cuestión de esperanza de vida, de tratamiento de las afecciones, tratamiento de las afecciones mentales. Nosotros convivimos con dementes. O sea, en los dos sentidos, el estricto, personas que ya no están con el usufructo de su mente, que desconocen todo lo que los rodea, que olvidan inmediatamente, ¿no? Un Alzheimer grave deja de ser un sujeto, pero también convivimos con casos muy profundos de psicosis, donde también la conciencia se duplica, se fragmenta, se corta. O sea, eh, una de las cosas aterradoras de la psicosis eh, es ese espejo en el que nos miramos roto, ¿no? ¿Qué pasa si a mí esto que tengo como sentido común, que me permite moverme entre los otros, porque es esto, es el sentido común, se pierde? Y se puede perder. Eh, entonces, esta cuestión de la mente y el cuerpo tiene muchas perspectivas de abordaje. La que nosotros venimos utilizando y que este libro nos permite abordarla con más profundidad, sobre todo con un aspecto que no habíamos desarrollado, que era la profundidad filosófica, de la, habíamos trabajado bastante el tema de la reproducción de la fuerza de trabajo y habíamos trabajado la cuestión eh, psíquica. Es- ¿Qué relación hay entre estos dos mundos? Hay muchos abordajes, pero lo que el texto nos viene a decir es, hay algo que hay que decidir de movida, que es, estos dos mundos, ¿son el mismo o no lo son? O sea, la mente y el cuerpo son dos universos que tienen que tener relación, pero son dos cosas, dos seres, dos caracteres del ser distintos, o son parte de lo mismo con diferencias. ¿Existe algo que no es parte del cuerpo, o es lo mismo, es parte del cuerpo, con algunas características, con algunos atributos que marcan diferencias sin generar una ruptura? Nosotros opinamos, obviamente, que vamos a abordar la de la continuidad y la diferencia en lugar de la ruptura eh, y la inaccesibilidad absoluta. ¿Por qué? También porque opinamos que lo virtual o todo lo que se considera imaginario es corporal, físico, material, ¿no? O sea, eh, no está en otro mundo. De hecho, cuando se dice muchas veces sobre el crecimiento del mundo virtual, eh, ese mundo virtual uno lo ve en su materialidad absoluta en el momento en que o se corta la luz o no tengo la plata para pagar el- la banda ancha, y ahí toda la virtualidad adquiere su profundo carácter no virtual, o no inmaterial. Eh, por lo tanto, el par idealismo-materialismo no nos sirve mucho porque no explica nada al momento. Y lo que sí tenemos que
pensar es que este texto, que parece hablar de un debate filosófico que arranca en el año, o que toma como punto de partida para la discusión del año 1600, eh, está profundamente actualizado. Es más, diría, el libro no tendría mucha importancia, aunque algunas de las cosas que plantea se sitúan, vuelvo a decir, en los últimos 4 siglos, no tendría mucha importancia como la que tiene ahora en ningún momento previo. Eh, entonces, vamos a empezar a trabajar con este libro porque rechaza la misma ruptura, la misma distancia, el mismo mundo de universos opuestos que nosotros rechazamos. Y el núcleo de lo que plantea, la excepción humana es la idea de lo que llama una ruptura óntica. Hay dos tipos de ser, y esos dos tipos de ser conviven de alguna manera en el universo. Uno somos los seres humanos y otro es el resto de los seres vivos. Y los seres humanos, según esta tesis, o así lo llama Schaeffer, la tesis es que hay una distinción profunda, irremontable, irreconciliable entre un tipo de ser y el otro. Eh, eh, Voy a leer nada más que tres citas pequeñas, pero que creo que son para situar todo el libro. Dice, el hombre sería un yo o un sujeto, yo y sujeto están entrecomillados, según la tesis, ¿no? El hombre sería un yo o un sujeto radicalmente autónomo y fundador de su propio ser. Quizá ahora se entiende un poco por qué la invitación mencionaba a Darwin y a Mendel, porque este texto está hablando de algo que surge en 1600, pero recordemos que en 1850 más o menos, mitad del siglo XIX, si hay algo que cae derrumbado es la idea de que el hombre es otra cosa, porque la teoría de la evolución y la genética dice, no, no, no es otra cosa, es una cosa que deriva de una cosa que deriva de otra cosa. Eh, de alguna manera, la tesis, como la llama, la idea de que somos totalmente autónomos, es solidaria, aún siendo parte de la filosofía y de la base de la filosofía y de la ilustración, estaría, no sé si recuerdan, en este juicio tan importante que hubo en Estados Unidos, llamado el juicio del mono, donde discutían si se podía enseñar teoría evolucionista o teoría creacionista, o sea, mejor dicho, se enseñaba creacionismo, se enseñaba la teoría religiosa, y un maestro pretendía enseñar la teoría de Darwin en el 1920, 30, y tuvo que ir a un juicio para esto, y a ese juicio se llamó el juicio del mono. En ese juicio, la tesis, y por lo tanto la filosofía ilustrada inclusive, quedarían del lado creacionista. Y esto es lo que trata de mostrar el libro de Schaeffer y nos explica contra qué tenemos que combatir. Y bueno, esto empieza con Descartes. ¿Por qué? Y porque afirma que yo soy eso, lo que surge del pensamiento. No voy a desarrollar todo el texto, pero básicamente es esto. Si yo pienso y luego existo, entonces yo no existo luego de que el mono bajó del árbol, sino a partir del momento en que pienso. Y esto es una ruptura óntica, una ruptura del ser, que funda un ser totalmente distinto. Y además dice algo importante al comienzo del libro, que es esto que estoy hablando, y yo le nombré la ilustración de Karl Barth. Al final empecé diciendo que no éramos académicos y estoy hablando de cosas que a nadie le interesa, pero esta afirmación que está al comienzo, todos la podemos verificar en la vida cotidiana y sobre todo en los efectos políticos. Dice, las convicciones filosóficas circulan ampliamente a través de la sociedad. También afectan de manera más general la imagen que nos forjamos de nosotros mismos. En consecuencia, influyen directamente en nuestros valores y su jerarquía,
o para decirlo con palabras más sencillas, en la idea que nos hacemos de una buena vida. Y acá sí, claramente, este tema tan abstracto, tan filosófico y específico, vuelve sobre nosotros y vuelve sobre la pregunta del comienzo, que es lo que la humanidad, y más específicamente la clase trabajadora, haga o no haga, depende mucho, en los términos que hablábamos el año pasado, de la reproducción de su fuerza de trabajo o del componente moral de la reproducción de su fuerza de trabajo. O sea, ¿qué es lo que una persona considera como trabajador que es aceptable obtener para reproducir su vida? O en términos, está diciendo lo mismo, ¿no? De Schaeffer, la idea que nos hacemos de una buena vida. Es que está diciendo, y además la filosofía permea esto. No, no en el sentido simplón, ¿no? Es decir, me banco que no me den aumento de salario porque soy kantiano. No, 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 no va a ser así, ¿no? Los hegelianos quieren hacer huelga, pero los kantianos aceptamos el recorte No, no, en un sentido, no, ¿qué es lo que soy y por lo tanto qué es lo que yo como ser considero innegable? Contrariamente a la tesis, la afirmación de la manera más profunda y categórica de la antítesis, o donde nos situaríamos o pretendemos situarnos, es que existe una dependencia radical de lo social y lo cultural respecto a lo biológico. Y quizás ya podemos empezar a ver que esta afirmación sí se encuentra cuestionada por todos lados. La tesis, o dicho de manera, la idea que sostiene la tesis de que el mundo social y cultural puede dejar de lado la biología, y no solo la biología individual, sino la biología en general, es uno de los temas políticos fundamentales del presente. Ahora, esto que estoy diciendo no niega que los seres humanos seamos distintos de los animales. Igual de distintos que nadie niega que los perros son distintos de las lombrices. Lo que la tesis afirma es que la diferencia entre perro y lombriz, muy marcada, no llega a instaurar una ruptura, un corte, un mundo categorial opuesto, como la ruptura que hay entre los animales y los seres humanos. Que nosotros somos una ruptura en la evolución. Ahora, y esto ya no tiene nada que ver con lo que Schaeffer va desarrollando, sino con lo que a nosotros nos interesa en esta tarde señalar. ¿Para qué sirve Descartes? O sea, esta tesis, ¿para qué sirvió? Porque nosotros consideramos, en general, que todo gran filósofo consta de dos virtudes que si no las tiene no pudo ser, no pudo ocupar su lugar. El primero es que es una anticipación genial. Los filósofos suelen armar con lo que hay un poco de lo que puede venir. Anticipan algo de manera un poco al estilo collage, ¿no? Pegando. La otra parte indispensable es que un filósofo es grande no solo si hace un collage, sino si ese collage es necesario para el momento, si es una herramienta que sirve para la época. Cuando un filósofo arma un collage que no sirve para la época, es un gran escritor. Eso se llama literatura. Pero cuando la literatura sirve para la época, se llama filosofía. Y lo que hace Descartes es agarrar el alma y transformarla en sujeto. Es una genialidad. ¿Por qué digo que es una genialidad? Porque Descartes, en esa transformación a través del pensamiento, de la razón, provee al capitalismo naciente de la ruptura con la soberanía divina, la fijeza, la estabilidad, y crea el sujeto de la competencia del individualismo.
Si el alma la insufla Dios, la jerarquía es inapelable. Pero si eso mismo que le llamamos alma ahora pasa a ser un, un ente autogenerado, porque yo pienso y luego existo, y no existo antes de pensar, pero tampoco me viene de ningún lado esa existencia ni el pensar, ahora tengo un juego de manos en el que aparecen los individuos autónomos y competitivos. Y esto es necesario para sostener intelectualmente, o sea, para que la sociedad, como decía el párrafo anterior de Schaeffer, pueda ser atravesada por ideas filosóficas que moldeen y permitan entender y, y valorar lo que está pasando y el mundo en el que vivo. Además es súper genial, para exagerar, porque este pienso luego existo coloca la soberanía en el individuo que piensa y crea un mecanismo de atribución y desatribución que nosotros lo hemos visto actuar a lo largo de los 400 años posteriores. Quiero decir, si el sujeto soberano es el que piensa, porque antes no existe, si el sujeto, el individuo, el hombre, y acá la palabra humanidad vale retrotraerla a hombre, es el que piensa, el que tiene razón, también puedo poner en tela de juicio la humanidad de los salvajes, la humanidad de las mujeres, y hasta en el punto más sutil, la humanidad de los propios europeos trabajadores, brutos, animales, ignorantes. O sea, el mecanismo de que el sujeto es el que piensa, eh, tiene múltiples usos acordes al desarrollo del capital. Lo que la mujer tiene que demostrar para acceder, para hacerlo de una manera muy eh, imaginaria, la mujer para acceder al voto tiene que demostrar no que tiene un cuerpo, sino que piensa, que es un sujeto, o sea, que piensa y luego existe. Si no, es un cuerpo. Y como la ruptura ontológica, el quiebre este permite imaginar cuerpos que no existen como sujeto, no podemos darle el voto a cualquiera. Lo mismo tienen que demostrar los negros, lo mismo los indígenas, etcétera, etcétera. La pelea es porque el estatuto del ser está basado en la razón y el sujeto se reduce a la conciencia. Por lo tanto, atribuir o no este carácter es la atribución del ser. Y la atribución del ser no es una cosa abstracta, y volvemos a lo mismo. No es la discusión entre Spinoza y Descartes. Es la discusión entre quién tiene derechos y no tiene derechos, quién acumula y no acumula. Ahora, ¿cómo esto, cómo esta negación de la ciencia, el hombre surge de sí mismo, se autofunda, ha podido atravesar inmune y profundizarse a pesar de todos los textos que citamos, a pesar de Mendel, Darwin y todos los biólogos que nosotros estudiamos en el siglo XX, los biólogos marcianos? ¿Cómo logró esto? Bueno, la explicación es que esta herramienta creada y útil para un sistema va a ser útil mientras exista el sistema. El capitalismo sigue vigente. Por lo tanto, nosotros vemos a la ciencia golpeando inútilmente un organismo autoinmune que es el ser racional, el sujeto cartesiano. Alocadamente esto funciona no ya como una parte de la historia de la filosofía, no como una región del ser, sino como un muro infranqueable. Y esto muestra también el carácter del capital, porque el capital no es
en un sistema científico o basado en la ciencia, sino un sistema que utiliza la ciencia. No hay una equivalencia entre estos dos elementos. La ciencia, el capital la usa o no la usa. En este caso, claramente la rechaza. ¿Por qué? Porque la ciencia es la expresión de la vida. No es del capital, sino del para todos. El capital expropia el conocimiento y ahí crea una paradoja, porque cuando una parte exclusivista y excluyente se apropia del para todos, necesariamente lo tiene que desnaturalizar. O sea, la ciencia en manos del capital funciona ya no para todos. Pero eso no es un problema del conocimiento científico, sino de un sistema cuyo carácter es excluyente. O sea, en términos del presente continuo, constantemente está excluyendo. ¿Se entiende? Ahí hay una contradicción, porque el la pulsión de la ciencia es tratar de que todo lo que es para algunos, por ejemplo, fui a Bariloche y la pasé bien, y otro dice, no, pero yo la pasé mal porque fui cuando me estaba separando. Entonces, es, esa experiencia que es particular, transformarla en un para todos. Eh, Bariloche es un bosque boreal. Bien, no importa lo que digamos, pero el tipo de árboles, de temperatura, de precipitaciones, de orografía, nos permite pensarlo de una manera que sirve para todos, nos guste o no nos guste. Ahora, ese movimiento de lo particular a lo universal, luego es retomado para volverlo otra vez particular. Esto es para mí. Entonces podemos entender que ese movimiento hacia el rechazo de la ciencia le haya dado inmunidad a la tesis, a la ruptura óntica, contra una cantidad infernal de datos, de evidencia, que dicen lo contrario, ¿no? E inclusive podemos pensar cómo esto funciona en nuestra propia cabeza. ¿Por qué? Porque aunque nosotros creemos que somos coherentes con nosotros mismos, funcionan las dos tesis opuestas en nuestra propia cabeza. Creemos en Darwin y creemos que somos radicalmente distintos. Vamos a hablar que el grado en que creamos en nuestra distinción no es poca cosa. Entonces, la idea es cuán necesario es para nosotros retomar esta unidad. Que como toda unidad significa no que una parte se subsume en la otra, sino que las dos son parte de lo mismo. En la mente es parte del cuerpo. No es que la mente está dominada por el cuerpo, como negamos el caso opuesto, que que el cuerpo está dominado por la mente. No, son parte de lo mismo, con un mismo origen y con un funcionamiento que, si bien es diferente, por así como perro y lombriz, no pierden el origen común y ciertos atributos que no se pueden, eh, de los que no se puede carecer mientras se permanezca dentro de esa cadena evolutiva. Por eso hay una frase de Borges que dice que la poesía bueno, impacta en el cuerpo. La frase que es una afirmación contra la tesis. Sí, sí. Una idea puede llevar no solamente al terreno de las ideas, sino al terreno del cuerpo. Eh, es lo que, de alguna manera, también menciona Lacan cuando, a mi entender, ¿no? Toda frase de Lacan tiene tantas interpretaciones que uno tiene que aclarar. Pero cuando dice que hay un goce del saber, y sí, sí, no es que los placeres del cuerpo solo son producidos por objetos toscos, como una mujer o un hombre. Digo tosco porque es una cosa muy concreta, ¿no? Muy grande, muy palpable. Pero una palabra también es un objeto. Son ondas de aire que entran por el oído y pueden causar placer. La luz.
las distintas frecuencias, lo que llamamos colores e imágenes, pueden causar placer. Las ideas, para llevarlo al extremo de lo sutil, pueden causar placer. Eh, Quien disfruta de una novela policial está disfrutando de la lógica, porque el desarrollo de la novela policial es el placer de la lógica, del descubrimiento, del encadenamiento de los razonamientos y las elucidaciones para llegar a un final. Por lo tanto, además, la vida cotidiana nos provee de pruebas, de razones para decir esa ruptura exagera. Y también porque son eventos físicos los que logran la pérdida de estas sutilezas. Como decía antes, así como algunos de mentizaciones nos impiden disfrutar del placer del argumento, ¿no? Tengo un paciente que la mujer está con Alzheimer, no puede ver películas, no las recuerda. Entonces, eh, ese placer se le ha perdido. Un placer que dependía del funcionamiento de cosas físicas, neuronas. Eh, esta, esta, este retorno de la unidad para nosotros es fundamental, porque quizá este encarar las cosas al revés haya estado en la raíz de muchos de los problemas que planteé al principio. Pero seguro de algunos que, si no los planteé, los tenemos ahora frente a nosotros. Primero, que nos permite repensar el famoso componente moral de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por qué mencionar con un atributo particular? ¿Por qué este acápite? Si todo tiene que ver con el cuerpo. El componente moral también está inscrito en el cuerpo. Es la biografía. O sea, es en mi historia. Así como el cuerpo está inscrito en la cadena evolutiva, el componente moral depende de mi vida. Pero una vida vivida a través de un cuerpo. Arriesguemos más. Tenemos que animarnos a pensar la pertinencia, profundidad y amplitud de la palabra superestructura. Porque ¿qué es lo otro de la estructura? Si lo pensamos de esta manera. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos decir que hay todo un universo que se llama cultura y que ese universo es ajeno a la estructura, porque la estructura es la producción de riqueza material, pero la cultura es ¿qué? Y pensar la profundidad de la palabra estructura y superestructura nos dice tenemos que pensar la intervención política, porque quizá la influencia cartesiana ha sido más grande y más disruptiva de lo que creíamos. Es una aclaración, cuando digo que todo lo sutil es parte del cuerpo, también quiero aclarar, no los términos hegelianos, ¿no? Que todo lo tosco tiene por función sostener el camino hacia lo espiritual, porque esto también sería una ruptura, sostener la ruptura cartesiana dialécticamente. Están los dos, pero uno está al servicio del otro. O sea, la más espiritual de las artes de la música, porque es eh, la más elevada, porque es la más espiritual, porque es la que está plenamente desarrollada en el terreno inmaterial. No, lo primero que hay que decirle a Hegel, no, los sordos no escuchan. No. Y si no hay aire, las ondas sonoras no se mueven. No, es material, otro tipo de materialidad. Y bajando toda esta cuestión filosófica a la conexión, podríamos decir, para no caer en la trampa cartesiana, que estas ideas son ideas y después está el mundo de la lucha política.
¿Contra qué estamos luchando nosotros? Si no es contra la perspectiva ideológica de que las ideas dominan el cuerpo. Empezando, podríamos decir en términos muy generales, que todas las corrientes económicas burguesas opinan esto, porque afirman que la riqueza no es producto del trabajo, sino de la actitud emprendedora. Espera un segundo. Si voy hasta el final, oponen la producción de la materia, de la riqueza, de los cuerpos, a el deseo, un ente abstracto que nadie sabe dónde sale, de tener, ¿no? Teoría, de hecho hasta el nombre es claro, teoría del valor trabajo se opone a la teoría subjetiva del valor. El valor surge de lo que los trabajadores producimos, o el valor surge de las ganas, del anhelo, del deseo de tener. Más concretamente, contra esta idea de la ruptura óntica luchamos cuando luchamos contra el indigenismo, el neocolonialismo, todas versiones inmateriales que remiten los cuerpos a un ser incorpóreo. ¿Por qué? Porque un indígena hoy no es alguien que vive su cuerpo en términos de la realidad a la que se remite, no vive como mapuche, sino que porta una abstracción, una cosa mental, que es su ser mapuche, que es inalterable ante cualquier realidad material. No importa, no importa que viva en la ciudad de Buenos Aires y trabaja de técnico en electrónica. Y la última cuestión, la más grave de todas, la más específicamente demostrativa, el queerismo. O sea, una mujer no existe más porque hemos roto con la biología de manera tan absoluta que la sexualidad no es la expresión humana de la evolución de las especies llevada adelante por millones de años, sino caprichos. Y no es que somos hombres y mujeres porque desde que apareció la reproducción sexuada, todos los seres vivos que optaron por este camino, digo, se reproducen en base a dos sexos y que estos dos sexos interactúan entre ellos y producen un tercer ser vivo, o cuarto, quinto, sino que es simplemente una caprichosa expresión cartesiana. Pienso, luego existo. Me pienso mujer, luego existo mujer, y descubro que tengo un obstáculo porque me pensé mujer en un cuerpo de hombre, o me pensé zapato en un cuerpo. Eh, Como en el queerismo es una expresión del cartesianismo llevada a la ruptura óptica hasta un extremo eh, final. La idea de que los seres humanos pertenecemos fundamentalmente, estamos determinados por el lugar que ocupa nuestro cuerpo, o sea, somos los que producimos óvulos, mujeres, somos los que producimos riqueza, trabajadores, y que luego esto tiene variaciones, requiere el repudio a la ruptura óntica y colocarnos en un terreno distinto. Y requiere también abordar estas preguntas. ¿Cómo tratamos la conciencia y la superestructura en un mundo que no tiene ruptura? Quizá ya no podemos decir que los trabajadores son tarados, que no quieren el socialismo, sino esos cuerpos están inscriptos de una manera particular a la que habrá que interpelar como cuerpos y no como conciencia falsa. Quizá estemos equivocados, pero lo que también tenemos una certeza, hasta ahora el camino cartesiano no nos ha permitido obtener muchas victorias.
Bien. Y esto nos permitiría además restituir todo el territorio imaginario ya en una flotante, y el simbólico, ¿no? Una flotante esfera inaccesible, sino en el campo de la biografía y la historia. Algunos en el terreno de la experiencia y otros en el terreno de lo universal. Pero dejarían de ser cosas autorreguladas y autogeneradas para empezar a tener lazos con el resto del universo. Bien, esta era la presentación de por qué elegimos este libro para iniciar el trabajo de este grupo. Así que ahora pueden preguntar, intervenir o lo que quieran. Sí, yo no, bueno, no tengo muchas preguntas porque, bueno, yo leí gran parte del libro, no lo terminé, pero sí me parece que tiene posturas más interesantes, sobre todo yo viéndolo de lo que es la salud mental, que muchas veces hay muchas discusiones de eh, qué tan naturales son las conductas de los seres humanos, digamos, porque lo que habla cuando habla de la tesis de la excepción humana es que lo que esta barrera óptica es que el ser humano no forma parte de la naturaleza directamente, ¿no? Que esto viene desde la Biblia, ¿no? Cuando Dios hace al hombre a imagen y semejanza y el resto de los animales no, digamos, o sea, como que el ser humano es especial, pero después en el Renacimiento el ser humano adquiere las capacidades de Dios y se termina transformando, digamos, en algo distinto a la naturaleza, digamos, por diversas cuestiones, por estar atravesado por el lenguaje, por ejemplo, una, ¿no? Pero o distintas cuestiones que hacen que el ser humano esté por fuera de la naturaleza. Y esto le permite poseer a la naturaleza, porque como está por fuera, puede poseer tierras, puede poseer animales, puede poseer distintas, bueno, esto por justamente estar, eh, eh, por ser algo que está por fuera, básicamente. Y bueno, y es interesante porque también habla de que si el ser humano es un ser natural, tiene conductas que, bueno, son naturales al ser humano y que estas conductas tienen que verse de una forma externalista, o sea, como que, eh, porque hoy en día la naturaleza, como el rol de la naturaleza, como que lo tiene Dios, o sea, cuando la iglesia, por ejemplo, hablan de esto es antinatural, por ejemplo, la homosexualidad es antinatural, por ejemplo, ¿no? Es porque Dios ocupa el lugar de la naturaleza y lo que es natural es lo que está asignado por Dios, pero no es así como se ve en el resto de las ciencias. Uno ve cuáles son las conductas animales de un perro, estudiando al perro y viendo qué es lo que hace un perro, por ejemplo. En cambio, vos en el ser humano, si vos querés ver cuáles son sus conductas naturales, son las que el ser humano hace, básicamente. Es decir, vos, ¿cómo vas a decir que no es natural la homosexualidad si vos ves homosexuales, por ejemplo? ¿Se entiende? Hay algo ahí que es natural. Eh, pasa un poco por, es mucho más complejo, pero bueno, no deja de ser una mirada muy interesante. Yo había entendido que, Sebastián, que lo que pasaba en la tradición occidental, europea, es que no es simplemente que hay una separación hombre-naturaleza, sino que se internaliza esa distinción en el ser humano. Entonces, tenemos una parte que es natural y otra parte que queda totalmente por fuera de lo natural. Entonces, como que la tesis de este libro es plantear que no somos totalmente seres biológicos. No es como una parte que es natural, biológica, y otra como eso, con esa ruptura óntica. ¿No? Dice como que el ser humano es un ser biológico, por completo. Y no esta internalización de una división, que estamos como divididos nosotros mismos.
Pero ¿cómo sería la división, Diego? No, porque ¿somos seres biológicos o somos seres biológicos y una parte no es biológica? Claro, esa era la idea de la tesis. Dice, eh, em, la idea de que el hombre tenía una parte biológica nunca fue negada por la tesis, puesto que la definición teológica clásica es la de un alma inmortal que se vale de un cuerpo terrenal, terrestre. Claro, Entonces, que teníamos una. La idea es que la división naturaleza, mente o espíritu o cultura estaba siempre como internalizada. Éramos como un sujeto dividido. Claro. es el dualismo cartesiano, ¿no? Que antes del dualismo estaba el alma que nos había dado Dios, digamos, que Descartes lo transforma en esto, digamos, en el dualismo cuerpo-mente. Y él, bueno, critica mucho a Descartes, por ejemplo, que bueno, tampoco es una novedad, pero que la intención de Descartes desde el principio, a través de su libro de las meditaciones metafísicas, es demostrar la existencia de Dios. Descartes no intenta generar la duda. Es decir, muchas veces se lo pone a Descartes como alguien que a través de la duda llega a algo de lo que no se puede dudar, que es de que existe. ¿Por qué? Porque piensa, porque si dudo pienso y si pienso existo. Pero lo que dice es que cualquier proposición equivale a existir. Es decir, si yo percibo, también existo. Si yo siento emociones, existo. Digamos, cualquier cosa que hagas es existir. Pero Descartes intencionalmente pone que el pensar es lo que hace que existe, ¿no? Y a raíz de eso lleva a que Dios existe, porque si yo soy imperfecto, bueno, pero desde el principio Descartes busca a través de la razón justificar la existencia de Dios, que es lo que termina haciendo, básicamente. Pero en la antítesis, digamos, de la excepción es como que somos un ser biológico y que el lenguaje, digamos, es una capacidad biológica que tenemos. Y que es algo que nos distingue del resto de los animales, como por ejemplo un delfín puede escuchar el ultrasonido, ¿no? Y comunicarse con el eco, y eso lo distingue del resto de los animales, digamos. Pero no nos quita el ser un animal o el ser un ser biológico el hecho de poder pensar y el hecho de poder hablar. Es lo que propone. Yo creo que sí, que es muy crítico con Descartes, o sea, que le pega continuamente, pero hay como una pequeña parte del texto donde, no sé, no parece ser tan negativa, donde dice que toda esta separación entre lo mental y lo natural, o sea, entre cosa pensante y cosa extensa, fue muy útil, fue muy productivo para el mundo occidental, porque logró acercarse al mundo material, o sea, lo que puede ser estudiado de manera externalista, solamente de esa manera, sin todas las mistificaciones orgánicas, religiosas, que puedan tener otras culturas. Entonces, en ese punto preciso fue muy útil. O sea, sirvió para hacer muchísimos desarrollos científicos, hasta que llega la teoría de la evolución y dice, ah, bueno, cuando toca aplicar estos desarrollos científicos a los procesos mentales, ahí no se puede, porque colapsa el modelo. Pero es como crítico de Descartes para eso, para ese punto muy preciso, pero no en general, me parece. Por eso digo que me parece que el aporte que hay, o el dato que hay que incorporar en el libro, que es, no es tan abstracto, Descartes sirvió mientras sirvió y no sirvió cuando no. De hecho, Descartes le va ganando la ciencia, porque Descartes es más apto para este sistema en que vivimos que la ciencia. Y de hecho, el encuentro del grupo feminista estuvo hablando de esto. Se están peleando para que sean reconocidas como mujeres, porque Descartes va ganando, no Darwin. Y Darwin, digamos, uno podría decir esto, en el desarrollo de una formación social, entre la verdad abstracta y lo funcional al modelo económico, en este caso la acumulación capitalista,
la verdad abstracta pierde goleada. Hace un tiempo publicamos una nota de la cantidad de... Obviamente, hay terrenos donde esto todavía... yo no puedo elaborar un trabajo médico en el que diga eh, que tengo datos de 25 mujeres y 25 hombres, pero los nombro de acuerdo a lo que quisieron ser y no a lo que son, pero en el terreno de la antropología, de la historia, se niega que existen dos sexos. O sea, una paliza para Darwin. Es que lo fundamental del libro es el desarrollo que no solamente es un problema epistemológico, ¿no? Que es la impermeabilidad de la tesis, de que es infalciable, no hay cómo entrarla. Yo lo que veo es que el libro hace este análisis como en un plano muy puro, o sea, como por fuera de la recepción ideológica de todos estos problemas, ¿viste? Eh, Pero ¿no te parece, Diego, que cuando decís la recepción ideológica caes en la tesis? claro. Pero por qué lo dirías? Porque por fuera de las condiciones materiales, corporales, de reproducción de los cuerpos adentro de una sociedad que funciona bajo una forma de distribuir la materia, nosotros lo llamamos riqueza, cuando se hace la riqueza, la materia humana, la riqueza de cierta manera excluyente. Y esa forma de reproducir la riqueza de cierta materia excluyente necesita funcionar produciendo y generando y sosteniendo ciertas ideas que van a prevalecer sobre ciertas ideas que son, digo, abstractas en el sentido ciertas para juzgar la historia animal, la historia de la evolución, pero no útiles para cómo funciona el mundo actual. No es ideológico, es bueno, ¿qué necesita un cuerpo hoy para funcionar dentro del capitalismo? Pensar que llevar el cartesianismo a un extremo delirante. ¿Cómo hago funcionar? O sea, ¿qué tengo que escuchar yo y qué tengo que pensar para funcionar acá? Que todo lo puedo. La publicidad de la crema Pond's o Hins, no sé cuál es. Podés tener piel con una persona, podés tener piel con un lugar y hasta podés tener piel con una hora del día. Pero lo más importante es que tengas piel con vos misma. Es la tesis. Puede existir el mundo, pero lo más importante es que te pienses y luego existís. En realidad, lo han abaratado un poco, ya no tenés ni que pensar, tenés que ponerte crema. Pero se entiende que la tesis es esto. Entonces, no es un debate ideológico, no es que estamos llenos de tarados que no saben leer filosofía y por eso. No, no, así funciona el mundo, así estos cuerpos que, como dije al comienzo, consienten con el capital de hecho y de derecho, me encremo luego existo. Estos cuerpos funcionan así, porque funcionan dentro de un mundo. Y esto es lo más funcional. Lo otro me pone a caminar en contra del mundo en el que yo tengo que vivir. Uno puede decir, bueno, pero entonces lo mejor es vivir dentro de la lógica de la tesis. Sí, sí. Si el capital pudiera sostener tu vida como está ahora. Sí, Cristian, el tema acá es que la nueva totalidad se piensa, la nueva totalidad que sería el ser humano, se piensa como rompiendo con lo previo. Lean en el chat la pregunta. Obvio que cada nueva configuración difiere de la previa y yo no soy igual a mi viejo y mi vieja y es fácilmente determinable que soy otra cosa y que tengo otros atributos, etcétera, etcétera. Pero no estoy diciendo que yo no tengo nada que ver con ellos. Y cuando yo pienso en mi viejo y mi vieja, como son
sujetos que piensan, los pienso en una continuidad. Pero en términos históricos evolutivos, mi viejo y mi vieja es un mono. Y ahí ya no admito esa continuidad. No, o sea, yo también tengo que terminar el libro, o sea, solamente hasta el capítulo, pero la idea es que la identidad óntica del hombre es 100% biológica. O sea, esa es la tesis que él contrapone a la tesis. O sea, sería todo. La moralidad, las pasiones, todo, la ética, todo. ¿Y eso sí? O sea, un derivado del condicionamiento biológico. ¿Y de dónde podría derivar? ¿De Dios? Cuando tenemos las discusiones con el mundo queer, esta es la discusión. Si no es un producto, o sea, si mi identidad sexual no es un producto social y no es un producto biológico, termino en el mismo lugar donde llega Descartes. Es el alma. Me pienso mujer, luego existo mujer, es Descartes. ¿Y de dónde toma, como dijo Sebastián, de dónde toma Descartes? Su gran maniobra genial es decir, yo puedo invertir los términos. Si la soberanía viene de Dios al sujeto, el sujeto le va a dar lugar a Dios. Si Dios, si este mundo de conocimiento se llama teología, ahora se va a llamar filosofía y psicología. O sea, ahora ya no tengo ya no hay alma, hay sujeto. Si es individual, lo juzga la psicología, la psiquiatría. Si es el alma en general, es la filosofía. Y la filosofía coquetea sin terminar de casarse con la ciencia. ¿En qué sentido? Acepta algunos aportes en la medida que no cuestione la tesis y se divorcia cuando llegan a ese punto. O sea, es muy fuerte, es muy efectivo para el mundo natural, pero fracasa cuando tiene que devolver esa misma metodología al ser humano. Ese es el problema central, me parece. ¿Cómo? ¿Quién es muy fuerte para el mundo natural? La tesis, en conjunto con los discursos filosóficos y en conjunto con la ciencia, es muy efectiva, o sea, es exitoso cuando se trata. O sea, la paradoja es que la tesis sirve de manera muy efectiva para el mundo exterior, para el conocimiento físico, químico, astronómico, etc. Y fracasa cuando tiene que aplicarse a las ciencias sociales, al ser humano. No, no, no. La tesis, la tesis fracasa. Funciona donde no es aplicable. Yo entendí exacto, o sea, hay un problema acá, yo entendí exactamente lo opuesto. Pero sí, pero porque, a ver, la tesis, por qué funciona con la ciencia física? Porque ahí no está en discusión si hay alma, sujeto o nada. Sí, Bien, bien, o bien, bien. sea, fracasa Bien. donde, claro, es- es como Boca, que no pierde partidos en el campeonato brasilero, porque no juega ese campeonato. En donde juega pierde siempre. La tesis es igual. No pierde partidos en el campeonato de la biología porque en la biología hay animales. Sí, Cuando la biología se mete en el terreno de los seres humanos, fracasa. sí, sí, sí. No pierde partido en el terreno de la física, porque en la física no hay sujeto, ni hay yo, ni hay. Anda bárbaro, pero no anda bárbaro porque es buena, anda bárbaro porque no juega. Sí, sí, ahora sí entiendo. Aunque no sean opiniones, preguntas de algo que dije rápido, dije mal, dije confuso.
Yo estaba viendo el texto recién una parte, y porque me acordaba que algo hablaba de política, pero muy en una estrofa, como que algo decía en una estrofa, no, perdón, en un párrafo. Es muy breve lo que dice, habla algo de Francia, de lo que pasa en Francia en relación a la sociobiología, como que la derecha parece que toma o le quedan bien la idea de la sociobiología, esa postura, y del otro lado la izquierda como que se pone enfrente automáticamente, y como que entonces queda manteniendo en que el ser humano es algo distinto, como que algo que un fenómeno que se dio en Francia, pero lo dice muy poco y tampoco lo explica demasiado. Pero sí, es muy poco lo que se mete en cuestión política. Bueno, el texto es un texto de filosofía, no tiene por qué, no es su aspiración, es la nuestra. Lo que en ese punto yo volvería al tema a Descartes, en este punto, en este momento, digo, ¿por qué digo yo que un filósofo para ser lo que consideramos un gran filósofo es un anticipador, un tipo que hace bricolage, pero también alguien que es usado? Porque tiene que tener la capacidad de transformar el alma en el sujeto, el alma en el cogito. Tiene que tener esta capacidad, no lo vieron todos. El tipo estaba ahí y dijo, hagamos con este soplo divino una razón autofundada. Bueno, una genialidad. Y tiene que tener un sistema en el cual la capacidad de esta intervención tenga sentido. Porque no es, se me ocurre y creo el capitalismo. No, el capitalismo necesita un Descartes. Hay un ejemplo de la historia de las matemáticas que es fascinante, que el cálculo diferencial e integral se descubre casi simultáneamente por dos caminos distintos a unos cientos de kilómetros de distancia. Lo descubre Newton y Leibniz a la vez. Siempre en vida de Leibniz fue considerado que era un plagiador y que posteriormente, estudiando los cuadernos, descubrieron que el camino, la forma que construyó el resultado era distinto al de Newton y era original. Pero uno tiene esta pregunta, ¿no? Hay generaciones y generaciones de seres humanos dispersos por el mundo, están los maoríes y los pieles rojas y los chinos, durante generaciones y miles y miles y miles de años por todo el territorio, para que algo tan sutil, tan complejo, tan específico, aparezca en la cabeza de dos tipos a 500 kilómetros de distancia con 10 años de diferencia. Es la prueba más categórica de que la mente está dentro del cuerpo y el cuerpo dentro de la sociedad, y que aparece el cálculo diferencial no por un soplo divino, sino cuando una sociedad lo necesita y cuando ha desarrollado cerebros capaces de pensar. Estoy muy obsesionado con cerebros capaces de pensar porque antes de esta charla fui a sacar a imprimir la guía de lo que iba a decir y me sorprendió la chica que atendía. Me sorprendió lo poco que pude lograr que me entendiera que tenía que fijarse de qué tamaño era la página que yo le había enviado y si coincidía con la de la computadora. Y ¿no? Cuando nosotros hablamos de degradación educativa, la charla, no la charla, pero lo que está incluido en la charla de mañana sobre educación, eh, no es una abstracción, tampoco ahí vale la tesis, es el cuerpo, cuerpos incapaces de cosas, no la cultura. Cuerpos, cerebros no dotados de posibilidades. Debemos
personas en el comercio, esa experiencia es muy cotidiana. Vemos personas de nuestra edad o mayores que nosotros, es decir, que cursaron una primaria y eventualmente una secundaria con una formación sólida, en la cual realizar una regla de 3 simple de memoria era una boludez, y que para sumar 2 productos tienen que agarrar la calculadora. Sí. Ese deterioro, esa degradación es transversal, no es solo lineal en el sentido de, bueno, los que están atravesando la escuela en este momento, no, es social y es transversal y holística, ¿no? Y para retomarlo en este, y corporal, está en ese cuerpo. Las maneras de pensar no son cosas que están en el pienso y luego existo y el cuerpo está en otro lado. Y esto tiene muchas consecuencias en la vida práctica y sobre todo en la vida política. Mañana lo va a profundizar más Mariano, pero no se puede decir que hay una degradación educativa y actuar como si estuviéramos en pleno estado de bienestar con la gente educada. La degradación educativa significa cuerpos incapaces de cosas. Porque la educación son cuerpos que son capaces de cosas, ¿no? Y la degradación de esa es la incapacidad de esas mismas cosas. Y esto tiene efecto sobre también qué se puede hacer con la voluntad. Porque la voluntad tiene un carácter con la tesis y otro sin la tesis. Es mucho más soberana cuando todo es cuestión mental. No tiene límites ahí. Y claro, y otra cosa es cuando, claro, si lo pensás, lo tenés, son derivaciones un poco delirantes y orientalistas, ponele, de la tesis. ¿Cómo que no pienso lo tengo? Mide 1,62 m. Por más que hubiera querido ser basquetbolista, no hay pensamiento que me logre hacer crecer. Ese es muy bruto, pero hasta ese nivel se está desafiando. Perdón, ¿por qué no? A ver, ¿cómo sería este tema de la voluntad? Y yo puedo, O sea, vos no tenés una formación, vas perdiendo, se va deteriorando eso, y es como que te va dejando un tanto lisiado respecto de poder hacer algo, poder avanzar en algo, poder proyectar en algo. Interpreto que la idea daría por ahí, de lo que estás planteando. por Perdón. ahí, en términos de, sí, seguramente, pero también por el término de que eso en cuanto a la degradación educativa. En cuanto a la tesis es, si el cuerpo es un atributo anecdótico, mi voluntad tiene más fuerza. De la misma manera, si la sociedad material es un atributo anecdótico, el voluntarismo político tiene más fuerza. Nadie me puede impedir hacer lo que se me cante el culo porque todo es lo que queremos. Otra cosa es decir, bueno, ¿qué puede mi voluntad, que es un atributo de un cuerpo social que es este? No, el que me imagino, el que quisiera. Eh, Toda la teoría de su desarrollo es un poco la tesis puesta. O sea, ¿por qué nosotros no somos Estados Unidos? Bueno, ¿por qué podríamos serlo? Nosotros no somos Estados Unidos de la misma manera que yo no soy Fangio. Es una pregunta que jamás me hice. Que no se hace nadie, además. ¿Por qué yo soy yo y no soy Diego? ¿Cómo voy a hacer esa pregunta? Inmediatamente me tienen que ir. Ahora, se puede hacer en términos sociales porque parte de la descorporización de la sociedad. Los países no son entidades reales surgidas de una historia, sino voluntades abstractas. Podemos ser lo que queremos ser. Así nos damos la pera, ¿no? Pero digo, eh, no está corporizada la idea de país. Solo con la tesis uno puede pensar que las Malvinas son argentinas, por ejemplo. O sea, Argentina no es un territorio
corporal, un cuerpo, un territorio físico, orográfico, hidrográfico, constituido a lo largo de una historia previa a su existencia como país de 400 años, o de 300 años, más de 100 y pico como país, ganando, perdiendo territorio, consolidando, para llegar a ser lo que es, si no es la Argentina que se pensó y luego existió. Es que unido a la idea de pensar la realidad biológica, decía en un momento también, tiene la idea de historizar la realidad. De que inevitablemente para comprender que todo debe ser historizado. Porque si uno cree en este pensamiento biológico, eso es lo que revela ese pensamiento. El Claro. carácter histórico de todo lo que es material. Sí, Cristian, hablá, no tenés que levantar la mano. ¿O no levantaste la mano, Cristian? Apretó por error por ahí. O apretaste por error o no sabés desmutearte. Tenemos... Yo me quedé pensando en una situación particular o personal que está referida al trabajo. Yo trabajé en frigorífico, no como carnicero, pero ahí ves, o sea, el trabajo de por sí es un trabajo medido por una noria que te va marcando un proceso de línea continua, en el cual las condiciones de trabajo tenés que trabajar en temperaturas que son extremas, y eso cómo va generando el deterioro. Y cuando comparo el deterioro físico de los carniceros y veo el nivel de brutalidad que se ve y se contrasta con la vida que normalmente llevaban, ahí ves claramente cómo ese deterioro físico va generando condiciones que en realidad, o sea, a la par que el cuerpo se desgasta, el embrutecimiento era mayor. ¿Sí? Y la otra que me quedé pensando es la contrapartida, resistir con el cuerpo, como si hubiese otra forma de resistir que no sea con todo lo que uno tiene, y lo que uno tiene es el cuerpo. Sí, la queja. Claro, termina siendo una situación de que queda la queja, digamos, ¿no? Se refleja mucho en las redes sociales. Pero la queja es solidaria con la tesis, porque es la resistencia sin cuerpo. Claro, Yo el cuerpo lo dejo en el mismo lugar, pero hablo. está bien, pero... ¿Y? Sí. Y bueno, pero supuestamente es muy importante lo que se dice y no tanto lo que se hace, porque lo que se hace está atado a la parte biológica, que ya la hemos expulsado con Descartes. Sí, o la muestra de los cuerpos, ¿no? Lo que si tengo en el cuerpo, Metal tuvo un tatuaje anticapitalista. Bueno, esa es una versión muy, sí. ¿Eh? Claro. No, digo, es un giro muy moderno este de. Sí, sí, es verdad. Me pinto, me visto, me bandero. Ahora, la contrapartida es al que le cagaron a palos el cuerpo, no te lo quiere mostrar ni en pedo. Ahí no hay tesis. Pero el desafío en todo este tema, me parece, está más cercano a la parte superior del problema que a la inferior. Todo el mundo sabe que malas condiciones corporales dañan el cuerpo, porque eso es como es pensarnos un poco, es como decir, nuestra parte animal. Lo difícil es asumir lo animal de la cultura. Por ejemplo, es difícil atribuir a todo lo que es el mundo de la cultura, del arte, de las prácticas creativas, eh, ahí vamos, Matías, las prácticas creativas como un entrenamiento del cuerpo para la vida social, ¿no? O sea, jugar, hacer cosas con colores, hacer cosas con sonidos, y luego ir elaborando esas acciones físicas
dentro del entorno en el que vivo, en que esas cosas tienen un funcionamiento, y entonces la guitarra se toca de una manera y no de otra. Es difícil aceptar que esto no es el territorio de lo sublime, sino parte de la reproducción de la vida. El enaltecimiento del arte es una de las grandes características de esta tesis. Esto es otra cosa. Reverso de esto, y porque es otra cosa, no rigen, no deben regirle tampoco las generales de la ley. Es la cultura. Entonces, ahí a lo que iba Matías, es que la tesis pone un poco en entredicho lo de las dos naturalezas. ¿Leyeron la pregunta de Matías en... Yo no entiendo por ahí lo que significa con segunda naturaleza. Separar la naturaleza biológica de la social, o la cultural, o la civilizada, justamente el eje de la tesis. Que no es, un poco poniendo lo de Christian, no se trata de que somos una serie de partículas físicas, sino elaboraciones cada vez más complejas sobre partículas físicas. Claro. Pero para usar el mismo ejemplo, una lombriz también. Porque la lombriz podría conceptualizarse que ella no es simplemente la suma de catones, iones y radicales químicos. Y no lo es. Pero no es algo ajeno a eso, no es otra cosa. Claro, la tesis pone el arte, digamos, como en un lugar casi divino, en una creación divina, como que el ser humano puede crear, y el baile, la música, las historias, como que son conductas naturales. O sea, el ser humano por naturaleza es gregario, por naturaleza crea música, por naturaleza, o sea, como que cambia el enfoque desde eso. Claro, y bailar es una actividad placentera y necesaria para el cuerpo. Incluso crear sociedades es parte de lo que hace el ser humano, aunque bueno, después obviamente hay variaciones. Pero Bueno, esas variaciones también son naturales, digamos. lo específico del ser humano, podríamos pensar, lo específico del ser humano es generar variaciones donde los demás animales, en eso son diferentes, pero nosotros no tenemos cuernos ni colmillos, tienen una repetición más sistemática. Pero es un atributo biológico, porque nosotros podemos rastrear la variación en una cuestión biológica. Somos prematuros y nos terminamos de formar de manera social, fuera del cuerpo biológico, mientras que todos los animales se terminan de formar mucho más que los seres humanos en un entorno mucho más parecido. O sea, la diferencia entre los distintos seres humanos equivale a la gran diferencia que hay entre todos los úteros y cada familia. Y otra cosa que hace hincapié el autor es cuando habla del grado de evolución de las especies. Él como que, bueno, empieza como a cuestionar esto, que el ser humano sea la especie más evolucionada, porque si vos decís que el ser humano descendió del mono, estás diciendo que el mono es menos evolucionado que el ser humano, cuando en verdad hay ancestros en común y todos los seres vivos se adaptan a su manera al mundo. Y bueno, él lo explica como,
termina dando una explicación un poco compleja en donde el ser humano, por ejemplo, es menos evolucionado que una cucaracha. ¿Por qué? Porque tiene ante ciertas situaciones menos posibilidad de sobrevivir, digamos, o sea, como que, es decir, un ser que está causando su propia destrucción no puede ser más evolucionado que un ser que puede sobrevivir a la destrucción que otro ser va a causar, básicamente, así como más o menos lo explica, digamos, si el ser humano es algo que se va a autodestruir, no parecería que esté como tan evolucionado, digamos, lo explica con una mayor complejidad, digamos, pero bueno. Sí, sí, se entiende. Igual ahí entra en el terreno específicamente humano, valoración. La cucaracha no opina de nosotros, Claro, sí, sí. no tiene valoración. Sobrevive y punto. Bueno, uno podría retribuirle al autor esto, pero y entonces la incapacidad de la cucaracha de tener valores, ¿es más evolucionado o menos? Porque el propio carácter de evolucionado es un valor. Claro, pero para Darwin la evolución importa si se puede reproducir, o sea, qué tan eficaz es para reproducirse a lo largo del tiempo. Ahí el tipo es poco científico, porque hasta ahora compartimos con los sapos, las ratas, Sí. las cucarachas, el top 5. No sé Sí, cuál más los estará que ahí. más, una de las especies que más se reprodujo en todo el mundo. Por Así eso, que no. para nuestro tamaño, estamos muy alto en reproducción. Sí. Ojo, por ahí lo interpreté mal yo, también puede ser eso. No, no. Sebastián, lo que me parece que ahí hay sí una diferencia que tiene que ver con el objeto de este grupo, que es el tipo opina dando por sentado que no puede haber una sociedad mejor. Es decir, la sociedad que puede autodestruirse. Bueno, yo soy socialista, yo creo que la sociedad puede regenerarse, cambiar, mejorar y ser maravillosa. Si eres pesimista, es un carácter no científico. El mío tampoco, digo, estas son las opciones que uno predice hacia un futuro que no llegó. Bueno, quizá tenga razón él, quizá yo. Y si se desarrollara el socialismo, eh, su, su predicción quedaría falsa. Sería una especie super evolucionada. De hecho, el socialismo ha jugado mucho con esto. La estrella roja, las tesis de Posadas. La idea esta de una sociedad que llegue, que venga de otros planetas o una sociedad en otros planetas, debería haber superado la miseria del capitalismo. Por lo tanto, hay que imaginársela socialista. Una cosa forzada, ¿no? Porque también puede haber una sociedad que llega a otros planetas matando gente. Pero bueno, pero las suposiciones en base a cómo sería una sociedad que supere o no supere las lacras. Pero ese terreno de la maravillosa ciencia ficción. Bueno, viendo el decaimiento del número de participantes, y antes que quedemos 4, nos volvemos a juntar en 3 semanas. Seguimos con este libro Ok, perfecto. y la Bien. superestructura. Bien. Porque el gran desafío de esto es si esta abolición de la tesis nos lleva o no a repensar, o en qué medida, la idea de una entidad absolutamente diferente que no está en la producción material. O dicho de otra manera, esto del arte es tan sublime, excelso, excepcional, excedente, o es lo mismo un poco distinto. Hacer cosas con el cuerpo que se comparten socialmente. Cada vez que hago esta afirmación, la mitad de los artistas que simpatizan con nosotros se van. Pero no me... Pero es eso, es lo mismo un poco distinto. Y uno lo valora más si lo puede poner en esta perspectiva. Es más maravilloso.
De hecho, creo esto, si el arte es producto del cuerpo humano, es mucho más impresionante que si es un soplo divino. Si de un soplo divino salió elegante, ese Dios no merece ser Dios. Ya sé de qué lugar de Dios salió ese soplo. Sí. Es un soplo. Bueno, ¿pero alguna pregunta más? ¿Algún comentario?